Hola, soy la doctora Viviana Egaña y vamos a hablar sobre el trastorno negativista desafiante. ¿Qué aprenderemos con esta videoclase? Las características clínicas de este trastorno, los factores que influyen en su génesis y mantención y los aspectos más importantes del tratamiento del trastorno negativista desafiante. Pero antes de entrar de lleno en este trastorno, me gustaría enfatizar que no todo problema conductual implica la existencia de un trastorno de conducta, sino que los problemas conductuales pueden ser síntomas de distintos y diversos trastornos. Por ejemplo, de algún trastorno adaptativo con síntomas conductuales, de los trastornos del ánimo, del déficit atencional. Y dentro de todos esos vamos a tener que identificar si es que existe un trastorno negativista desafiante o un trastorno de conducta disocial. Además, dentro del desarrollo normal hay dos periodos de oposición que son la etapa preescolar y la adolescencia. En la etapa preescolar es la edad del no. Los niños a todo dicen que no. Es una palabra muy poderosa. Esa palabra me permite separarme a mí del otro. Y se dan estas batallas por la independencia. En esa etapa preescolar están, por ejemplo, también las pataletas. Y en la adolescencia, la oposición surge como una expresión de autonomía, de diferenciación. Y una conducta oposicionista puede empezar en forma sana y luego transformarse en problemática si es que no está siendo bien manejada. Y a la base de todo esto está la disciplina. ¿Qué es lo que los padres, la sociedad entienden por disciplina? Y hemos visto, y sobre todo con las clases y el taller de maltrato, que hay creencias erróneas en torno a esto. Es importante saber que la disciplina es una forma de enseñar y no de castigar. No busca que al niño le duela, sino que aprenda. Y la disciplina se acepta más fácilmente si es que se da en un ambiente protector, de cariño y de cuidado. También es mejor usar la palabra consecuencia en vez de castigo, porque el castigo nos lleva inmediatamente a una restricción, prohibición, como algo que va directo en contra de la persona que hizo algo, como una culpabilización, siendo que la consecuencia es algo mucho más natural. Cuando nosotros realizamos una acción, hay una consecuencia. Y esto ayuda a los niños a responsabilizarse por su comportamiento. Y lo que es más efectivo aún es que las consecuencias sean lo más asociadas a la conducta posible. Entonces, un ejemplo, si es que un niño está jugando dentro de la casa con la pelota y la mamá le ha pedido varias veces que no juegue porque puede botar una botella de jugo que está en la mesa, y el niño sigue jugando y finalmente bota esa botella de jugo, el jugo se derrama en el suelo. Una de las consecuencias o castigos típicos que utiliza la gente podría ser: estás castigado, no puedes ir a jugar más con la pelota o te vas a tu pieza. Sin embargo, el aprendizaje no se da en forma completa, porque lo que se quiere prevenir es que otra vez el niño vuelva a jugar dentro de la casa. Entonces, tal vez lo que se va a asegurar el niño otra vez es que no esté la mamá y que lo vea. Pero, por ejemplo, si después de esa acción la consecuencia es que el niño debe limpiar el jugo y después preparar una nueva botella de jugo para la familia, entonces está aprendiendo que hubo algo que ocurrió y que genera una serie de consecuencias y que él tiene que reparar. Ahora, todo esto tiene que ser de acuerdo a la edad del niño.
Si esa botella era de vidrio, no le podemos pedir al niño que limpie porque se puede cortar. Siempre la protección está primero. Y lo otro que ocurre es que a veces los padres que ejercen formas de disciplina están en los extremos. O un extremo muy estricto, con muchas normas, con muchas sanciones o castigos. Incluso en el extremo extremo, y ya lo vimos, que puede haber maltrato y castigo físico. Y en otro extremo, aquellos padres donde no hay muchos límites ni normas y son más bien permisivos. Ninguno de esos extremos le hace bien a los niños y entorpecen los procesos de aprendizaje. Todo el impacto que genera el castigo físico, el maltrato, en términos emocionales, en términos de repetir la conducta, en términos de afectar el vínculo, son muy importantes, pero además el castigo físico no sirve para parar una conducta en el largo plazo. Y les quiero mostrar una breve escena de Anne with an E, donde sale esto mismo que les estoy diciendo. Elvis, Thomas, Jr., setting fire to the drapes. Nothing a birch switch couldn't cure. Was that before or after you burned down your shed? Elvis. Y por otro lado, tenemos entonces el extremo de no tener reglas, de la permisividad. Y en esta imagen queda claro, una mamá que le ha dado todo a su hijo, que nunca le ha dicho que no. ¿Qué más quieres que te dé? Un no. Las reglas, las normas, también son parte de el cariño y el amor que uno le puede entregar a los hijos. ¿Cuál es la importancia de reconocer un trastorno negativista desafiante y un trastorno de conducta? Y es que son trastornos muy prevalentes, ¿ya? Son frecuentes, tienen un impacto en el desarrollo. El trastorno negativista desafiante es un factor de riesgo para el trastorno de conducta, para el abuso de sustancias y conducta delictiva, y el trastorno de conducta a su vez puede llevar al desarrollo de personalidad antisocial. Hay una repercusión social y un ambiente violento nos afecta a todos, y por lo tanto, detectar trastornos de conducta y tratarlos a tiempo es esencial para cambiar el pronóstico. Y ahora sí, vamos con el trastorno negativista desafiante. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y es que acá hay un patrón persistente de conducta que es marcadamente oposicionista, desobediente, desafiante y hostil, en ausencia de comportamientos que violen los derechos de los demás. Enfatizo patrón persistente de conducta, ¿ya? Porque todos los niños en algún momento han sido desobedientes o desafiantes, pero esto se refiere a niños que persistentemente muestran este comportamiento, ¿ya? Donde se oponen a las reglas, donde cuando los papás les dicen, haz esto, el niño dice que no, o dice después, o no contesta y no lo hace. O si es que los papás no le han dado permiso para algo, comienza a insistir y los desafía y provoca. Y por lo tanto es un patrón de conducta, pero a la vez también se va dando un patrón relacional. Sin embargo, no hay comportamientos que transgredan los derechos de los demás.
Estos niños habitualmente son más bien hiperactivos, irritables o vengativos, con muchas dificultades en el control de impulsos y baja tolerancia a la frustración. Se observan como niños más bien resentidos, es como que anduvieran con la arruga en la frente todo el tiempo. ¿Mm? Y obviamente con estas reacciones, con esta irritabilidad, también pueden tener dificultades en otros ámbitos y no solo con la autoridad. ¿Mm? Porque sabemos, la mayoría de las conductas son dirigidas hacia una figura de autoridad. Parten principalmente en la casa con los papás y luego se pueden ir generalizando, pasando a la casa, por ejemplo, de los abuelos, de los tíos, colegio, en sus controles médicos, etc. Podemos observar pataletas, desafíos en forma de provocaciones. Por ejemplo, si es que un papá manda a un hijo a hacer algo y el hijo le puede decir, ¿y si no lo hago qué? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo. También se dan mucho las discusiones argumentativas, donde si el papá le dice que no a algo y el hijo empieza a buscar argumentos que a veces ni siquiera son muy lógicos, pero es que tú hace 2 años dijiste esto, es que como tú haces esto, o como mis amigos, y así empiezan, y se va formando de algo que era un simple no, a una discusión gigante que va agotando la paciencia de los padres, y muchos de los papás frente a estas discusiones terminan cediendo. También estos niños frecuentemente molestan a otras personas deliberadamente eh, para que las otras personas se enojen. ¿Mm? Habitualmente también son heteroculpables, es decir, nunca ellos han tenido la culpa, sino que todo se debe a otro. Muchas veces utilizan un lenguaje grosero, tienen baja autoestima y dentro de otros antecedentes podemos encontrar impulsividad, búsqueda de riesgos y pobre desempeño escolar. El trastorno negativista desafiante es más frecuente en la prepubertad, alrededor de los 8 años, y los síntomas van aumentando en intensidad con la edad. Estos niños suelen justificar sus conductas como respuesta a exigencias que sienten exageradas, ¿ya? Es frecuente que los niños sientan que los padres son los que les exigen mucho, que les ponen demasiadas normas, que no les dan permisos, y que ellos en general las han respetado, pero que no se los reconocen así. Y además entonces se sienten victimizados y son castigados. También es importante considerar es que si se presenta como comorbilidad es un factor mantenedor y magnificador de otras patologías. Por lo tanto, también es importante el tratamiento de este trastorno para que pueda realizarse el tratamiento eficiente de otros. ¿Cómo, cómo se genera, cómo aparece un trastorno negativista desafiante? Como en todas las cosas y trastornos que hemos hablado, hay una multifactorialidad y vamos a tener factores individuales a nivel biológico, por ejemplo, que tenga un temperamento difícil o que asociado tenga un trastorno por déficit atencional o del lenguaje, y a nivel psicológico, la existencia de un apego inseguro, déficit de funciones ejecutivas, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, pero también factores familiares y en este caso son muy potentes. Y nos vamos a encontrar con prácticas inadecuadas de crianza, con escasa comunicación familiar,
Esto se da en familias donde la disciplina ha sido discontinua, inconsistente e inadecuada, ¿ya? Podemos pensar entonces donde familias en que se pone una regla y esa regla se exige a veces, no siempre. O cuando un comportamiento se sanciona o se castiga ciertas veces, dependiendo, por ejemplo, del estado de ánimo de los padres. Y además, muy importantes son las creencias erróneas de los padres en torno a la disciplina, que ya hablamos, y la psicopatología parental. Entonces, por ejemplo, en una familia donde la autoridad no está bien asentada en los padres, se pueden dar frecuentemente escaladas simétricas donde los niños empiezan a discutir, el padre discute, el hijo sigue, el padre sube más, el hijo, etc. Y pueden llegar a extremos incluso de violencia. ¿Ya? Muchas veces los padres se ponen a la altura de los hijos. Hay que diferenciar este trastorno de los periodos de oposición normal del desarrollo, de un trastorno por déficit atencional, donde ahí el niño no es que quiera oponerse, sino que, por ejemplo, se le da una orden y a lo mejor el niño con un trastorno por déficit atencional la olvida o nunca la captó porque estaba en otra. Hay que diferenciarlo del trastorno de conducta, de los trastornos del aprendizaje, donde, por ejemplo, imaginemos a un niño que tiene un trastorno del aprendizaje, de la lectura, y no entiende muy bien lo que lee, y si lo mandan a leer un libro, probablemente no va a querer hacerlo. Y con respecto al trastorno de conducta, la principal diferencia tiene que ver con la violación de los derechos de los demás. Recordar que el trastorno por déficit atencional además es una comorbilidad muy frecuente del trastorno negativista desafiante. Entonces, el tratamiento debe ser multimodal y siempre, siempre incluir el trabajo con los padres. No podemos dejarlos de lado. A nivel individual, puede realizarse una psicoterapia para el manejo de emociones, el control de impulso y habilidades sociales. Y fármacos se usan en casos con síntomas muy intensos y si es que hay una comorbilidad asociada que necesite tratamiento. Pero no hay un fármaco específico para el trastorno negativista desafiante. A nivel familiar, la psicoeducación a los padres es fundamental. Existen talleres grupales y la terapia familiar. Entonces, en esta foto vemos que frecuentemente cuando hay un niño con un trastorno negativista desafiante, lo que ha ocurrido es que los padres pierden autoridad y finalmente el niño es, entre comillas, el que manda, ¿no? Y eso es lo que hay que abordar e ir cambiando. Pero basalmente es importante considerar el aspecto afectivo además del normativo. Recordemos que el cariño, el vínculo afectivo van a promover una mejor respuesta a las posturas de límites y normas. Y en este sentido también es importante que los papás puedan compartir más con los hijos que corregir. Y esto se da porque muchas veces en estas familias, estos niños que tienden a ser un poquito más inquietos, más impulsivos, se tienden a mandar un poquito más de embarradas, y los papás terminan corrigiendo todo. Es como, siéntate bien, ponte derecho, sácate el gorro, no te muevas en la silla, come bien. Y todo eso en 10 segundos.
Entonces, finalmente se da una instancia en que cuando están juntos, los padres están permanentemente corrigiendo y al final todo está en el mismo nivel. Habría que entonces dejar espacios libres de corrección, de tener este compartir con los hijos, que fuera un espacio de cariño, de pasarlo bien, y además, para no estar todo el día corrigiendo, elegir ciertas conductas que son muy importantes, que no deben repetirse, y esas se van a corregir. ¿Mm? Dentro de esto hay que enfocar también la importancia de la alianza parental, donde ambos padres tienen que estar aliados, unidos y alineados en lo que van a exigirle a los hijos, en las reglas que son importantes, en las consecuencias que se van a aplicar, porque si, por ejemplo, existen desautorizaciones y el niño le pide permiso a un papá y el papá le dice que no, y le pide permiso a la mamá y la mamá le dice que sí, se va a quedar con la autorización que más le convenga, y los papás van a terminar discutiendo entre ellos y finalmente el niño hizo lo que quiso. Los padres tienen que retomar su autoridad, ¿ya? Con una jerarquía, que no quiere decir aplicar dureza en la relación, sino que firmeza. Y recuperar la autoridad de una manera digna, es decir, mantener siempre la calma, saber y tener el objetivo claro de que las normas y los límites son para que los niños aprendan, no para causar dolor. Y tener muy claro las normas, los límites y poder enseñárselos a los niños. También hay que enseñar a manejar las conductas inadecuadas, cómo manejar una pataleta, cómo manejar cuando el niño está muy exaltado o se está portando mal. Y ahí nuevamente poder explicar la importancia de las sanciones reparatorias. ¿Ah? ¿Qué es lo que significó ese comportamiento para otros? Y una consecuencia entonces que ayude a los niños a reparar cuando han hecho algún daño. Importante también es estructurar el ambiente, tener hábitos, horarios, y siempre, siempre recordarle a los padres que no al castigo físico. ¿Ya? El castigo físico no sirve, disminuye la autoridad, entrega el mensaje de que las cosas se resuelven a golpes, y también hay un impacto emocional importante y un daño en los niños. Con tratamiento oportuno se pueden revertir estas conductas, y si no, vamos a tener un mayor riesgo de psicopatología futura, incluyendo trastorno de conducta y trastorno de personalidad antisocial. En resumen, el trastorno negativista desafiante en niños se manifiesta por conductas de desobediencia y provocación hacia figuras de autoridad, lo que tiene un impacto en diversos ámbitos de la vida, incluyendo la interacción con pares. En la génesis y mantención del trastorno negativista desafiante es un factor importantísimo el funcionamiento familiar y la relación parento-filial. Por lo tanto, para lograr un tratamiento exitoso del trastorno, es fundamental trabajar con los padres. Y si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarla en el foro de preguntas. Nos vemos.